Hola, yo soy Sylvain Louison, técnico internacional de TAE. Estoy aquí para presentar la nueva línea Botanic, que es una línea que hemos creado para potenciar los nuevos servicios en peluquería. Entonces, esta línea consiste en 3 tratamientos y me voy a intentar explicarlo. En esta línea de servicio tenemos 2 shampoos, el Nature, que es un shampoo para todo tipo de cabello, y el Benefit, que es un shampoo para cabello procesado, castigado y con mechas. Y entonces vamos a potenciar lo que es el lavado del cabello, que el lavado es la parte en la peluquería que hemos dejado de lado. Entonces hacer siempre un diagnóstico que está adecuado en el tratamiento que vamos a aplicar después. Entonces aquí tenemos un cabello rizado natural, con color y algunos restos de mechas en la punta. Entonces me voy a hacer el shampoo Benefit y luego vamos a proceder a la aplicación del tratamiento de flash de queratina. La primera cosa, la clienta tiene que estar muy bien colocada. Mojamos el cabello por todo, la cabeza. Siempre cuando pedimos, si la clienta, el agua está a su temperatura, si le gusta, y sobre un cabello mojado vamos a aplicar el champú. Entonces aquí me voy a aplicar el Benefit. Es importante trabajar con la yema de los dedos, siempre a movimientos coordinados de las manos. Sí, es muy importante cuando hacemos el champú no acariciar el cuero cabelludo, pero dar un masaje enérgico. Es cuando ya hemos llegado a obtener una espuma, digamos, uniforme y consistente, vamos a proceder al aclarado del primer champú. Entonces siempre aclaramos empezando por la parte superior de la cabeza y así el agua empieza a repartirse sobre todo el cuero cabelludo. Normalmente para que no entrara agua, lo que es las 2 orejas, nos ayudamos del dedo pequeño. La segunda aplicación, entonces normalmente con 1 o 2 presiones tenemos suficiente para lavar la cabeza. Repartimos el champú en la mano, lo repartimos hacia la cabeza. Y entonces el segundo, normalmente, como es la fase, digamos, ya el cuero cabelludo está limpio, lo que tenemos que hacer es dar más un masaje al cuero cabelludo, pero todavía tiene que ser enérgico, nunca suave. Entonces aclaremos el segundo shampoo, quitamos el exceso de agua con la mano y ya vamos a aplicar lo que es la mascarilla sobre un cabello, digamos, húmedo. Entonces si queda demasiada humedad, podemos ayudarnos de una toalla. Siempre solamente presionando el cabello y no como masajes, ¿no? Quitamos también para el confort de la clienta lo que es el agua en las orejas y en la nuca. La composición de los productos es nueva, son productos muy ligeros, entonces cogemos separaciones bastante anchas porque sobre un cabello húmedo se difumina mucho mejor. Siempre cuando vamos a poner una mascarilla evitamos la raíz para no aportar grasa. La cosa muy importante en esta nueva línea son los olores de los productos. Hemos cuidado mucho la presentación, la imagen, la calidad, la formulación de cada producto y sobre todo el olor que acompaña todo este momento, porque el champú normalmente para la clienta tiene que ser un momento de descontracción, de relax. Bueno, una vez que hemos aplicado sobre todo los mechones, lo que queda lo repartimos uniformemente en todo el cabello.
y vamos a dejarlos unos minutos para actuar. Enjuagamos la mascarilla y entonces con la toalla pues volvemos a secar, presionando el cuero cabelludo y quitando la humedad en las orejas y en la nuca. Entonces ahora mismo vamos a proceder a la aplicación del tratamiento flash. Hacemos unas separaciones, 4 separaciones. Normalmente estos productos son 5 o 10 pulsaciones. Ahora colocamos el gorro y pasamos a la clienta sobre una fuente de calor durante 10 minutos. Terminados los 10 minutos de exposición, quitamos el gorro y vamos a proceder al secado. Entonces este producto no se aclara y ya podemos pasar directamente al secado. Como vamos a proceder a un secado con el termostyling, tenemos que secar todo el cabello. Ahora mismo pasamos a la última fase del tratamiento. Lo que vamos a hacer con las herramientas térmicas es fijar la queratina en el cabello. Y lo que me voy a hacer ahora mismo es reforzar las zonas donde yo quiero sacar volúmenes. Entonces me voy a apoyar de la Clean Fix así. Poniéndola en raíz y luego con las herramientas térmicas pues sacar el volumen. La Clean Fix Active lo que hace es aportar fijación en raíz y volumen. Para un mejor acabado vamos a trabajar con las herramientas térmicas de TAE. Bueno, aquí tenemos una clienta que lleva el cabello natural, un cabello bastante fino, a tendencia grasa en raíz. Entonces vamos a hacerle el tratamiento Miracle, que es un tratamiento un poquito menos fuerte que el Flash, pero que le va a aportar hidratación y sobre todo que no va a perjudicar lo que es la raíz. Entonces vamos a aplicar el shampoo Nature y no vamos a poner mascarilla para no aportar peso, pero luego adelante vamos a aplicar lo que es el Miracle. Entonces repartimos el shampoo
uniformemente, sobre todo la cabeza. Y empezamos con los pasos, el 1, el 2, aquí estoy al 3, el 4. Entonces aclaramos el champú. Hemos hecho el champú con Nature Shampoo, pasamos la clienta adelante y vamos a aplicar el Miracle, que es un tratamiento sin aclarado. Repartimos el producto en la mano y aplicamos, he dividido la cabeza en 3 partes, entonces me voy a repartir 2 gotas de producto, 2 presiones en cada sesión. Como aquí trabajamos sobre un cabello a tendencia grasa, no vamos a aplicar el producto cerca de la raíz. Ya está. Lo repartimos y ya podemos proceder al secado. Y para un perfecto acabado vamos a utilizar herramientas térmicas, Thermostyling de TAE. Para definir el peinado, las puntas, vamos a aplicar un poco de Keratin Gold. Entonces me voy a coger 2 gotas. Este producto se aplica solamente lo que es la punta. Aquí tenemos un cabello que ha recibido el tratamiento de queratina hace 15 días y lo que vamos a hacer es el mantenimiento porque esta línea permite mantener lo que es el tratamiento de queratina. Entonces vamos a hacer el tratamiento siguiente, que es el tratamiento Gold de queratina. Vamos a proceder al shampoo Benefic, que es el shampoo para cabello coloreado con mechas, y el siguiente sería poner el tratamiento de Keratin Gold. Entonces, como es una melena larga, vamos a poner 2 presiones. Entonces, digamos que el champú son 4 fases. La primera es la zona superior, la segunda sería los laterales, la tercera lo que es la nuca y la cuarta al nivel de la media cabeza. Entonces aclaramos el primer champú y vamos a proceder al segundo. Entonces habéis visto que sobre la segunda pasada no es necesario utilizar la misma cantidad que la primera. Con una presión es suficiente perfectamente para conseguir la espuma. El importante cuando hacemos el champú es utilizar todos los dedos de la mano. La mascarilla no vamos a aplicarla en raíces porque si no aportamos grasa en raíz. Hemos dejado la mascarilla
hacer efecto unos 5 minutos. Aclaramos. Se aplica en la mano, lo repartimos. El oro líquido se puede aplicar sobre el cabello mojado, como se puede aplicar cuando terminamos el secado sobre las puntas para sellarlo. Aquí hemos elegido el tratamiento Gold porque el modelo lleva un tratamiento de queratina que lleva solamente 15 días puesto, entonces es solamente volver a aportar un poco de hidratación en el largo y ya podemos proceder al secado. Aplicamos el film fixative para ayudar a la fijación del peinado.